A Cristian, a Nerina, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí. Bueno, cuéntenme un poco, ustedes están vos Nerina sos presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados Sí. de Junín. ¿Y vos, Cristian? Recientemente vicepresidente de la Comisión Provincial de Jóvenes Abogados y obviamente secretario de la comisión de acá de Junín. Nunca había estado el Colegio de Abogados ahí, ¿no? Mira, te comento, el Colegio de Abogados Junín estuvo en lo que es la comisión provincial, pero solamente ocupó una vocalía creo que hace 5 años, ¿no es cierto? No había estado nunca en lo que es la mesa directiva. De manera que, bueno, para lo que es la abogacía joven y lo que es el Departamento Judicial Junín, realmente es un logro muy importante, por decirlo de alguna manera. Obviamente, esto se debe al trabajo que venimos haciendo con la comisión local de la mano de Nerina a lo largo de estos años. Bueno, abogados los conozco, chicos, de las clases De la también, ¿no? O sea, los conozco de la UNOVA, pero a mí me tocó un poco más grande el estudiar y vivir esta profesión tan linda que en realidad la gente de afuera tiene como un cliché de los abogados, ¿no? Y que por ahí muchos se lo han ganado, a lo mejor justamente, pero que está bueno decir que no es el espíritu del cuerpo, ¿no? El espíritu del cuerpo es que prime el derecho y que todos accedan a esos derechos, pues, y que nadie por más que estén escritos, nadie te los va a dar gratuitamente. Sí. A veces se necesita un profesional para que se reclamen, ¿no? Sí, bueno, es una profesión que está muy menospreciada en general o mal vista por la sociedad o por distintas acciones que se van haciendo. Dentro de la comisión de la abogacía joven que tenemos acá en Junín, tratamos un poco de sacar ese estigma y tratar de trabajar, de hacer talleres, capacitaciones y demás que nos permitan, por un lado, capacitarnos a nosotros y también tener profesionales que están capacitados justamente para esto que vos decís de cuidar los derechos en general de la sociedad, ¿no? Entonces, como también un servicio para nosotros como colegas y también un servicio para la comunidad que bueno, accede a profesionales capacitados en este sentido. Bueno, ¿y cómo se llevan con la profesión? Porque les tocó como un bautismo de fuego, ¿no? O sea, en realidad se despapelizó totalmente, o casi totalmente, la profesión, y eso por ahí se pueden mover como jóvenes abogados más como pez en el agua, pero cambiaron muchas cosas también del derecho, ¿no? Sí. El lenguaje, el derecho privado cambió mucho, atravesado por un montón de leyes constitucionales, y derechos del consumidor, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, acá hay dos cuestiones. Primero, lo que como muy bien decís vos, una cosa es el formato papel, que ya prácticamente no hay institución, no hay entidad u oficina pública que lo utilice. Ya prácticamente ha sido desplazado el formato papel y se ha empezado a implementar lo que es el formato digital. Cédulas digitales, oficios digitales, en fin, todo mediante el sistema de presentaciones que tenemos nosotros, tanto nosotros los jóvenes como los abogados que ya vienen ejerciendo hace mucho tiempo. Todos tenemos un mismo sistema de presentaciones y es allí desde donde se hacen prácticamente todos los movimientos del expediente. Esto es lo nuevo, es lo que se vino y es lo que ya se venía aplicando desde 2018, si yo no recuerdo mal, la digitalización del expediente, y con el tema de la pandemia ya directamente terminó por digitalizarse completamente. Entonces hoy en día lo que más o menos intentamos nosotros también desde la comisión es ser ese puente entre lo que es la universidad y el ejercicio propiamente dicho. Es decir, en la universidad, obviamente, a los estudiantes no les enseñan cómo usar el token, el sistema de presentaciones digitales. Sí, obviamente, tienen clases de armado de cédula, de escritos, pero hay cosas que sí o sí necesariamente se van aprendiendo con la profesión. Y es en ese aspecto en el que nosotros queremos darle una mano, queremos capacitarlos y queremos que salgan, como se dice coloquialmente, a la calle, sabiendo un poco de todo, de cómo es el manejo de esto. Sí, también nosotros empezamos a trabajar antes de lo que es la pandemia, yo por lo menos antes de la digitalización que tuvo el token, y trabajamos con formato papel y ahora nos adaptamos al formato digital, pero muchos colegas que se recibieron en pandemia y demás, no conocieron otra cosa, entonces tal vez el mundo que tienen es sumamente digital. Y por el otro lado tenemos colegas
previos a nosotros, que era totalmente papel. Entonces también justo nuestra generación fue la beneficiada en ese sentido, que pudimos vivir la transición. Los dos sistemas, claro. ¿no? El análogo digital. Sí, tal cual. Y decime, porque obviamente colegas de muchísima experiencia que conocen muchísimo de derecho, pero que conocen muy poco de computadoras, ¿no? O sea que en esa partecita también les toca ser jóvenes abogados o tienen un punto de conexión con ustedes. Sí, de hecho en el colegio hicimos un taller de notificaciones y presentaciones electrónicas, que obviamente era destinado a jóvenes, pero lo hicimos abierto y había muchísimos colegas adultos, por decirlo de una forma, mayores a nosotros, que participaron, hicieron preguntas y demás, porque bueno, claramente les pasaba esto, necesitan tal vez del joven abogado para que colabore con instalar el token, saber cómo mandar las presentaciones. Vos pensás que todas las presentaciones que antes hacíamos en el juzgado, que íbamos y hacíamos la cola en tribunales, ahora las hacemos desde la computadora de casa, entonces fue un cambio importante. Inclusive hasta en lo más mínimo, porque vos imaginate que a lo mejor un colega, ya sea joven o de mayor edad, a lo mejor no sabe si determinada institución tiene un domicilio electrónico, si tiene que mandarlo al juzgado a confronte, si lo tiene que mandar a su propio domicilio electrónico para posteriormente mandarlo en papel quizá a Capital Federal. A ver, hasta lo más mínimo hoy en día necesita de un tecnicismo que a lo mejor no todos conocen y no tienen por qué conocer. Y ese es más o menos, como decía Nerina, el camino que nosotros tratamos de seguir para tratar de ayudar a todos los colegas de la mejor manera posible. Claro. Chicos, bueno, ¿y cómo ven esta situación ahora? Viste que cuando vos no sos profesional, todos te dicen que no vas a poder serlo, y después cuando lo sos y empezás a ejercer, te dicen que esto no vale de nada. O sea, siempre tenés alguien parado enfrente. Los profesionales en general hoy en día, antes se hablaba de profesiones repetitivas y todo lo demás, se hablaba de esta robotización, y hoy en día ya estamos hablando de una robotización que desplaza profesionales. ¿Cómo lo ven a esto? Claro, bueno, mira, justamente ayer fui a una capacitación en la UNOVA de digitalización y demás, y hablábamos con constitucionalistas respecto de esto, que realmente creo que el desafío está en ayornarnos y trabajar y utilizar esas herramientas que nos da la digitalización, la inteligencia artificial, el blockchain, poder utilizarlas en favor de justamente de nuestra profesión. Yo no creo, por lo menos en el corto plazo, que se puedan reemplazar distintas acciones o actividades que realiza la persona humana. Si bien la tecnología avanza, es impresionante lo que está avanzando, no creo que haya muchas cualidades que tenemos las personas de análisis que pueda la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia artificial. Sí, tal vez... Que puede ser tareas repetitivas por ahí, claro, ¿no? Aprendiendo de un abogado, precisamente. Sí, utilizarla tal vez como herramienta para el análisis, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia artificial que analiza grandes cantidades de datos en cuestión de segundos. Tal vez sí eso nos alivia la tarea en distintas cosas y nos permite analizar otras más fácil. Pero no creo, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que sean profesiones que se vayan a reemplazar totalmente, incluso la judicial o esas cuestiones. Sí, yo tampoco, yo coincido con Neri, no veo factible que una inteligencia artificial reemplace la actividad intelectual que tiene un juez o un abogado. A mí me parece, hoy en día, materialmente imposible. Veremos de acá a unos años, realmente no lo sé, pero creo que al corto plazo es materialmente imposible. Lo que pasa es que en realidad si nos basáramos en inteligencia artificial no habría evolución en el derecho tampoco. O sea, exactamente. Estaríamos haciendo lo del pasado y manejando casos como... Mecanizándolo. Sí, y hay cuestiones aparte sociales. manejándolos como en 2023 cuando podés estar en 2027 y cambian las cosas. La realidad es que el derecho avanza y se modifica día a día, ni siquiera te diría mes a mes, porque la realidad es que es día a día. Todos los días tenemos o nuevas acordadas, o nuevas leyes, o nuevas ordenanzas, ya sea de cualquier ámbito, y la verdad es que los que nos tenemos que adaptar somos nosotros. No podemos tener un aparato, una inteligencia artificial que hace todo mecanizado, numéricamente, evaluando todo este tipo de posibilidades, ¿no es cierto? Sí, y la sociedad y las cuestiones sociales cambian también, que es mucho más difícil de percibir que tal vez analizar datos objetivos, que las cuestiones subjetivas de la sociedad
son mucho más difíciles. Pues es que hoy me tocaba reclamar por un producto que había comprado en Andava y te contactas con la garantía hoy en día y seguramente lo que hacen primero es atender a inteligencia artificial que te hace subir fotos, etcétera, descripciones del producto y todo lo demás, ¿no? Y en un momento fallaba la inteligencia artificial y te reenviaba, ¿viste? Te atendía un operador y al rato te pedía lo mismo que te había pedido antes. Claro. Eso, vos lo mirás como abogado y decís, che, pará, este paseo que le están dando también es demandable. O sea, porque la persona en realidad lo atiende una inteligencia artificial, lo atiende un operador, lo que necesita es que le solucionen el problema, ¿no? Y eso también obviamente es judiciable. Sí, es que tal vez el desarrollo todavía no es total, porque si ese desarrollo de la inteligencia artificial que te atiende en un reclamo de consumo es efectivo y te soluciona y directamente te deriva con la persona que se va a ocupar de resolver tu problema, es un ganar-ganar, porque te alivianó un montón de tareas y de tiempo que vos tendrías que haber cumplido. Pero bueno, todavía el desarrollo de la tecnología va avanzando, pero... Y si no, no queda otra que aplicar la ley de defensa del consumidor e ir a reclamar, ¿qué va a hacer? Ya sea a la OMIC o judicialmente, ¿no es cierto? Sí. Y cuéntenme, chicos, ¿cómo está compuesto lo que es la Comisión de Jóvenes Abogados? Bueno, mira, nosotros somos la Comisión de la Abogacía Joven del Departamento Judicial de Junín. Nosotros funcionamos únicamente en este departamento judicial y de la misma forma que tenemos nuestra comisión en el resto de los departamentos judiciales de toda la provincia de Buenos Aires, que son 20 colegios, también tienen sus comisiones de abogacía joven. Y nosotros somos todos los jóvenes abogados de hasta 35 años o aquellos que tienen 7 años de matriculación. Es abierto para que todos quieran participar. Y a medida que se van matriculando en el colegio, nosotros los recibimos y bueno, los invitamos a formar parte de esta comisión. Y lo que realizamos son un poco actividades de capacitación. En realidad vamos viendo qué surge ante las necesidades, como comentábamos recién, depende de las necesidades. Ahora con todo este tema de la ley de alquileres y demás, llamamos a un colega que sabe mucho en la materia, entonces como para que nos cuente un poco sobre cómo son las modificaciones que se pueden dar, que no, como para estar actualizados. También trabajamos con otras profesiones, gestores, contadores y demás, para hacer un intercambio un poco interdisciplinario, ¿sí? Bueno, vos decías, Cristian, que también hay capacitaciones que tienen que ver con otras profesiones que no son de las ciencias sociales, que no tienen que ver con la abogacía, pero que necesitan capacitación en lo jurídico. Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, hay determinadas asignaturas que a lo mejor no son propiamente de la abogacía o del derecho, pero sí van muy de la mano con lo que es el ejercicio diario. Por ejemplo, todo lo que es actividad registral, registro propiedad automotor, registro de la propiedad inmueble. Y bueno, como comentaba Nerina recién, la idea es capacitar a los colegas en este sentido también, en asignaturas que son ajenas al derecho, pero que necesariamente hay que conocer por lo que es el ejercicio diario. De hecho, una de las capacitaciones que hicimos fue con gestoras del automotor, que tuvo una convocatoria muy interesante. Había muchos colegas, no solo jóvenes, sino también colegas con algunos años ya en la matrícula, pero que quizá desconocen algunos tecnicismos propios de los registros. Bueno, cualquiera que haya ido a hacer un trámite en el registro de la propiedad automotor sabe que hay que conocer una cantidad de cosas que a lo mejor le exceden al conocimiento, porque no tiene la realidad es esta, no tiene por qué conocerlas. Y bueno, la verdad es que un abogado que ejerce, que quizás necesita algún tipo de instrucción en este sentido, le viene muy bien este tipo de capacitaciones. Ahora tenemos planificada una también de lo que es el registro de la propiedad inmueble, no automotor, pero bueno, estamos viendo cuándo la hacemos. Ojalá que pueda ser antes de fin de año, así ya cerramos con una charla que seguramente va a tener mucha convocatoria también. Bueno, chicos, ¿cómo ven ustedes desde la abogacía joven el tema del acceso a la justicia? Porque la justicia, y sobre todo el derecho, fue cambiando hasta de idioma, ¿no? Antes se hablaba mucho en latín, los médicos también hablaban mucho griego y hoy lo hacen menos, ¿no? Y nosotros empezamos a hablar un idioma más corriente, pero esto garantiza lo que es acceso a la justicia. ¿Cómo lo ven? El acceso de la gente en general al derecho. Y yo creo que el acceso en general está un poco limitado en relación al dinero, los costos, el poder adquisitivo, ¿no?, de la gente.
si bien hay recursos como para aquellas personas que no tienen el poder adquisitivo como para iniciar un proceso, tal vez muchas veces se limita el pequeño reclamo, ¿no? Claro. El reclamo que no justifica tal vez el gasto que vos estás haciendo, y eso tal vez hace que la gente no acceda por voluntad propia, ¿no? No acceda a consultar a un abogado, no acceda a hacer un reclamo que necesita. Yo lo veo mucho en lo que es tal vez los amparos de salud, en lo que la gente se cansa de reclamar y dice, bueno, Claro. no lo voy a reclamar, voy, lo pago y listo, Claro, me olvido. se te va la vida en el proceso Sucede, también. sucede. Porque los tiempos procesales a veces son largos para algunas Tal cosas cual. que son bastante urgentes. Sí. Exactamente. tal Bueno, cual. sin ir más lejos, a ver, hay muchos casos pequeños de lo que es reclamo contra seguros, que, a ver, al ser un reclamo pequeño, quizá la gente, si no le paga el seguro, antes que iniciar un proceso por una suma ínfima, prefiere a lo mejor poner de su bolsillo y arreglar el vehículo, un daño material sencillo, prefiere arreglarlo la gente. Bueno, en ese sentido a lo mejor está, como decía Nerina, un poco limitado en el sentido económico, más que nada por los pequeños reclamos, es cierto eso, sí. Yo creo que muchos de justamente los abogados jóvenes tratamos de cambiar un poco esa idea de todo va al litigio y tratamos de mediar, de negociar y de trabajarlo tal vez extrajudicialmente muchas veces para que la persona, el que necesita que ese derecho que tiene vulnerado, lo pueda cumplir o lo pueda subsanar sin tener que entrar en un gasto mayor, ¿no? Entonces, me parece también la visión nuestra de jóvenes abogados de tratar de solucionarle el problema a la persona y no ganar un juicio, también colabora con este acceso a la justicia. Bueno, voló el tiempo, nos quedamos sin tiempo. Chicos, muchas gracias por haber estado acá. Seguramente otro día vamos a volverla. Dale. Perfecto, muchas gracias a vos por la invitación.